Suele suceder en películas, series y videojuegos que la primera vez que vemos un personaje, la imagen nos brinde mucha información acerca de él o ella, permitiéndonos, por así decirlo, conocerle de un vistazo. Quizás lo veamos desconectado de la realidad, o despertando un horrible sueño, o perdiendo el control de la situación. La primera vez que vemos un personaje funciona un poco como su carta de presentación, en la cual se condensa la información principal acerca de quién es, qué quiere, qué lo motiva, cuáles son sus aspiraciones o qué le sucederá en el desarrollo de la trama. Por eso hoy les traigo 5 presentaciones de personajes en videojuegos que, analizándolas un poco, nos brindarán información suficiente para darnos una idea de cómo son estos personajes. Uno de los clásicos de LucasArts, Monkey Island, comienza su segunda entrega de esta manera, con el protagonista Guybrush Threepwood colgando de una soga. Ya con eso tenemos una idea de cómo puede ser este personaje. Es alguien que pende de un hilo, alguien que no se sostiene mucho, o también alguien que está, digamos, a mitad de camino entre ser un heroico pirata que encuentra el tesoro de Big Boop y ser un fracasado que siempre se mete en enredos de los cuales no puede salir. Con una mano sostiene la cuerda y con la otra agarra el tesoro Big Boop, este gran MacGuffin, ya que durante todo el juego intentaremos acceder a dicho tesoro, pero cuando lo conseguimos se nos escapa y al final termina por ser algo poco importante para la trama en sí. Cuando Elaine le pregunta cómo llegó hasta allí, comenzará el relato de Guybrush, que a su vez empieza con él contándole a otras personas otro relato, el del Monkey Island 1. Entonces estamos ante alguien que claramente se pierde en su propio relato, alguien que se confunde con la historia que él cuenta de sí mismo. Dicho de otra forma, alguien que se pierde en su fantasía. Siendo que este es un juego en el que la fantasía y la realidad se mezclan constantemente y está lleno de elementos descolocantes, bizarros, grotescos, extraños y desopilantes, creo que este comienzo sintetiza muy bien cómo será esta historia y sobre todo cómo será el personaje de Guybrush. Dando un salto al presente, Nier Automata sorprende desde el primer momento cuando, siendo que es una mega producción para PlayStation 4, la primera interacción que tendremos será en este escenario de tipo arcade, como si fuera un Space Invaders en 2 dimensiones de los 80. Este es un juego súper reflexivo, de hecho, muchos de sus personajes hacen referencia directa a filósofos. Desde el primer momento nos hace pensar, nos pregunta, nos invita a la reflexión. Bueno, la primera vez que vemos a la protagonista, que se llama 2B, en inglés 2B, que se pronuncia igual a to be, ser o estar, lo cual ya nos dice mucho sobre este personaje, cuyo nombre en principio parece más un número de serie o un modelo, de hecho es un androide, pero dentro de ese sesgo industrial se esconde el ser. Bueno, decía, la primera vez que la vemos, luego de que la persecución inicial termina y la nave que estaba piloteando se estrelle, la vemos en posición fetal, como una especie de nacimiento mediante una explosión. Nace de una nave, lo cual acentúa su rasgo androide. Luego cae al piso y una supuesta cámara nos develará el cuerpo de 2B de pies a cabeza. Así vemos que la protagonista es un típico modelo japonés femenino, hipersexualizado, con medias largas, ropa de cuero negro, falda corta, muy delgada, con cintura muy pequeña y demás rasgos que la hacen deseable. Sin embargo, al final del paneo, 2B saca su katana y nos amenaza. Este gesto amenazador nuevamente sorprende, ya que en principio el juego parecía que nos invitaba a deleitarnos con la protagonista, pero rápidamente ella se defiende, como diciendo, mirá que hay sable, ¿eh? O mejor dicho, avisándonos que no está ahí como un objeto pasivo para ser mirada, sino para actuar, aún contra el propio jugador, lo cual, de más está decir, tendrá que ver tanto con ella como con la trama general de este tremendo juego. En la segunda entrega de Silent Hill, probablemente la mejor, el protagonista James viaja al pueblo Silent Hill cuando recibe una confusa carta de su difunta esposa diciéndole que se encuentra allí. A partir de su llegada ocurrirán sucesos extraños y terroríficos, los cuales están hilvanados con mucha inteligencia, dándole forma a una de las tramas más sólidas en cuanto a juego de terror. Spoileando lo menos posible, podemos decir que la culpa, el remordimiento y los secretos del pasado son elementos que aparecerán con frecuencia en el juego. A su vez, hay un personaje en concreto, María, que vendría a ser una versión alternativa de Mary, la difunta esposa de James. María es más extrovertida, más seductora y misteriosa, más parecida a lo que James hubiera deseado que su esposa fuera. Sin embargo, algo maligno rodea a María, precisamente por ser esta especie de doble siniestro de su difunta esposa. Bien, veamos cómo comienza Silent Hill 2. Lo primero que aparece es María, tras unas rejas, hablándole a James, preguntándole si acaso lo está confundiendo con otra persona. Ahora bien, esta escena aparecerá luego, más sobre el final del juego, cuando efectivamente veremos que María está encarcelada. Sin embargo, en esta primera vez, no podemos estar seguros de que la encarcelada es María, más bien parece que el preso es James, lo cual tendría mucho sentido, ya que, como dije antes, James es alguien preso por la culpa de sus actos en el pasado y por la imagen fantasiosa de María que aquí se le ha presentado en la realidad. De hecho, María acusa a James de manera bastante irónica de ser olvidadizo. You were always so forgetful. Are you confusing me with someone else? Así, el personaje de James se sintetiza a la perfección. Es alguien preso por la culpa de su pasado, que incluso pagará una condena,
todo lo cual tendrá que ver con algo que él está confundiendo o olvidando. También puede suceder que la presentación de un personaje nos avise que, en realidad, ese personaje no será el verdadero protagonista de la historia, o no será tan importante. Como la presentación de Undertale, donde el personaje aparece sin más, un ser humano sin nombre, género o edad, un monigote que nos servirá para que accedamos al mundo de los monstruos. O en The Stanley Parable, donde Stanley es o bien un títere de la voz en off, o bien un títere nuestro. Pero pocos juegos han desarrollado tan bien la falta de protagonismo como Pokémon. En los juegos de Pokémon, el personajito que controlamos a lo largo del recorrido, aunque suene extraño, no es en realidad el protagonista. Protagonista viene de protoagonista, en griego el primero en sufrir. Siendo que este es un juego RPG donde nuestro personaje tiene que avanzar, ganando habilidades y volviéndose más fuerte, podemos notar que en realidad el personaje humano no avanza, ni mejora, ni cambia, ni es el primero en sufrir. Los que realmente cumplen este rol son los Pokémon, verdaderos protagonistas de la historia. Aunque tampoco es ningún Poké en particular, ya que nuestro equipo de 6 Pokés va cambiando a lo largo de la travesía y rara vez hay uno solo que toma protagonismo por sobre los demás. De hecho, con cada generación de Pokémon nueva, y ya hay 8, aparecen cientos de Pokémon nuevos con nuevos personajes humanos, todo lo cual reafirma que no hay un protagonista. Bien, ¿y cómo es entonces la presentación de este no protagonista? Bueno, las primeras 4 generaciones, lo primero que hace nuestro personaje, ni bien definimos su género y su nombre, es precisamente achicarse. Algo que claro está, tiene que ver con el tipo de gráfica que utilizan los juegos, como que nos sitúa en este mundo Pokémon, pero claramente, teniendo en cuenta todo lo anterior, no es casual que en un juego donde no hay un protagonista fijo suceda esto. Lo primero que hace el que parecía ser el personaje principal es achicarse. De hecho, y con esto termino con Pokémon y pasamos al último juego, es muy interesante lo que pasa en la segunda generación, la de Pokémon Gold y Silver. En esta segunda generación, luego de ganar la Liga Pokémon, podemos acceder a una nueva región del mapa. Pero, cuando llegamos a esta nueva región, sorpresivamente nos encontramos con que la parte nueva es en realidad el mapa de la primera generación. Y no solo eso, sino que al final de este nuevo recorrido nos encontraremos con el personaje que manejamos en la primera entrega, llamado aquí Red, como se llama justamente en la primera generación, para luchar contra él. De esta manera tenemos que vencer con el personaje y los Pokémon de la segunda generación al personaje y los Pokémon de la primera. Lo cual evidentemente acentúa todavía más esta propuesta de que el protagonismo cambia, de que es un protagonismo laxo. El que antes era héroe ahora es villano, el que antes era protagonista ahora es rival. Finalmente vamos a echar un vistazo al GTA V, probablemente el GTA que más y mejor desarrolló su trama y personajes. El juego comienza con un atraco y un funeral, lo cual obviamente será introductorio para la historia y la relación entre los personajes, pero vayamos directamente a la presentación del protagonista. Bien, vemos a Michael con la supuesta cámara bajando. Digo supuesta cámara porque bueno, en realidad no es que hay una cámara filmando, pero bueno, vemos como si fuera una cámara bajando lentamente contra su rostro. Este uso de la cámara suele ser utilizado para denotar un peso que el personaje está llevando o una cierta acusación que está recibiendo. En el caso de Michael, dicho peso es el de su pasado, que acaba de ser resumido en el prólogo del atraco, y que recae en él mediante este movimiento de cámara. De hecho, lo vemos pensativo, como si estuviera justamente recordando estos hechos. Luego, cuando la cámara se posa sobre él, vemos que el fondo donde se encuentra es una especie de playa, un día soleado, una vista agradable. Sin embargo, cuando cambia el plano, vemos esta serie de verticales que componen la imagen, la baranda de afuera, la persiana americana y el sofá, que lo separan bastante de ese ambiente agradable. Finalmente, lo vemos en este lugar lleno de sombras, que sería el consultorio de este terapeuta. Más allá de que lo que él está diciendo, que tiene un hijo que no hace nada, que pasó una vida de ilegalidad y ahora que la dejó atrás no se siente tan bien tampoco, más allá de todo eso, la imagen nos está mostrando a alguien que justamente está entre dos mundos. El soleado y agradable de afuera y el oscuro, sombreado y cercado de adentro. Bueno, Michael es un ex criminal que intentó dejar la vida de ilegalidad atrás para formar una familia y que aunque lo consiguió y quiere a su familia, no puede evitar desear volver a la adrenalina de la criminalidad. Es alguien que está atrapado entre dos mundos, alguien que aunque elija vivir en el lugar soleado, todavía prefiere las sombras. O también alguien que no puede contener su lado sombrío, su lado oscuro, el cual tiene que ver con el pasado que justamente siente como un peso inaguantable. Así el GTA define la historia de Michael en estos pocos segundos introductorios de esta manera tan sutil y brillante. Y hasta acá el video de hoy. ¿Se les ocurre algún otro videojuego que introduzca al personaje de esta manera? Si se te ocurre, déjalo en los comentarios. Y si el video te gustó, no te olvides de darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal. Hasta la próxima.